La propuesta de consulta popular sobre el Consejo de Participación Ciudadana y el caso Falcón, que involucra a la asambleísta Sofía Espín, deberán en su momento tener una posición de las diferentes bancadas de la Asamblea. Está con nosotros Daniel Mendoza, coordinador de la bancada de Alianza País. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los ecuatorianos. Una única aclaración, soy coordinador del bloque de Alianza País y Movimientos Aliados. Respecto a la consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿se ha planteado su desaparición o una reforma a sus competencias para que no sea ente nominador de autoridades electorales, judiciales y de control que la Asamblea simplemente posesiona? ¿Qué se debería consultar, su desaparición o una reforma a sus competencias? Precisamente, Alfredo, lo que tenemos que lograr es identificar el problema. Me parece que lo que pasó en el pasado fue precisamente que lograron camuflar la cooptación de las entidades de control detrás de un concepto muy positivo y noble, que es la participación ciudadana y el control social. Nadie puede estar en contra de que exista un sistema nacional de participación ciudadana donde un ciudadano pueda hacer uso de la silla vacía, donde pueda asistir a una asamblea cantonal, a una asamblea provincial, donde pueda crearse un presupuesto participativo que responda a las necesidades de la gente realmente. Nadie puede estar en contra del control social para que existan veedurías que verifiquen que realmente la inversión pública responde a las necesidades locales. Así que el concepto como tal es positivo y eso debemos respetarlo y mantenerlo. Lo que debemos corregir y quitarle de esta institución es precisamente la competencia de designación de autoridades. Ahí radicó el corazón del sistema caudillista del correísmo. Exactamente ahí, en designar a las autoridades que después dieron pase libre a cualquier tipo de actividad ilegal, ilícita. Usted presidió la comisión ocasional para el proyecto de ley encargado de cumplir el pronunciamiento popular de la consulta. ¿Se debe respetar el pronunciamiento de que los 7 consejeros de participación ciudadana sean elegidos por el pueblo? Bueno, el soberano ya se expresó en esta línea y votó a favor de que el Consejo de Participación Ciudadana, sus consejeros, sus 7 consejeros, sean electos por voto popular. Nosotros lo que hicimos fue respetar ese mandato en la comisión que presidí, una comisión multipartidista que tenía la representación de todas las bancadas y por lo tanto la representación del pueblo ecuatoriano, y nosotros logramos articular un texto que garantice que precisamente no hay ningún tipo de filtro, es decir, no existe ningún tipo de concurso ni méritos de oposición, lo que hay es una cantidad importante de requisitos e inhabilidades. A la fecha entiendo que hay 201 postulantes para ser candidatos a esta designación y que ahora el CNE verificará los requisitos y las inhabilidades. Pero repito, veamos qué pasa si se le quita esta competencia de designación de autoridades. Vamos a ver si la misma cantidad de ecuatorianos se postulan para ser consejeros, porque eso es lo que hay que garantizar. El pueblo incluso ya votó por la Constitución del 2008 y votó mayoritariamente, porque este concepto de la participación ciudadana y el control social son positivos, son beneficiosos para el Ecuador. Lo que hicieron, repito, fue utilizar esto que es noble para camuflar un interés particular y eso es lo que debemos eliminar. Eso debemos trasladarlo y hay varias opciones. Ahí radica la consulta que están planteando. Pero quiero aclarar algo más. La consulta popular, que es lo que se le debería consultar al pueblo, cómo elegir, cómo designar a las autoridades, no es la única vía. Jamás podemos estar en contra de que se consulte al soberano, eso siempre va a ser positivo. Pero también existen mecanismos legislativos, por ejemplo, puede ser a través de una enmienda que garantice que se cumple el propósito y que se procesa a través de la Asamblea y se cumple el eliminar esta o el quitar esta función de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, ahí viene el problema de la prisa, digamos, porque ya se ha perdido mucho tiempo. Una fórmula que conjugue la armonía jurídica y política podría ser enmendar la Constitución por consulta, respetando la elección popular de los consejeros de participación ciudadana, que pasarían a ser exclusivamente comisión anticorrupción, traspasando sus facultades electorales al CNE para que examine las ternas del presidente a la Asamblea o viceversa, a fin de que las ternas no sean fruto de amarres como era en el pasado partidocrático. Al respecto, Enrique Ayala Mora, ex legislador e historiador, indicó lo siguiente. Es un fracaso rotundo porque este mal llamado sistema de meritocracia es una forma de designación grosera desde el Ejecutivo, porque por principio no es democrática. No se puede repetir el mecanismo de reparto que había en la Asamblea Nacional.
y que había en el Congreso Nacional. Eso es lo que se superó y eso es lo que creo que no puede repetirse. Yo no entiendo una elección por la legislatura que antes no haya pasado un riguroso proceso de selección de los candidatos. Tiene que conocerse con tiempo, permitir impugnaciones, que la ciudadanía pueda expresarse. Esta entonces sería otra posibilidad, que no lo haga el Consejo Electoral, sino la propia Asamblea, que antes, en la época de la partidocracia, no lo hacía. Las ternas se hacían según lo que le tocaba a cada grupo y basta. Y cada uno ponía al que le daba la gana y los demás tenían que votar porque ese era el acuerdo. ¿Estaría de acuerdo en considerar esta posibilidad? Hay que considerarla y me parece que eso es lo que hay que consultar al soberano. Pero lo que sucede, Alfredo, en realidad es que nosotros tenemos que trabajar por el deber ser, tenemos que trabajar por un Estado que funcione independientemente del poder de turno, independientemente del poder ejecutivo de turno, independientemente del poder legislativo de turno. El Estado debe funcionar, debemos trabajar por una institucionalidad robusta y por eso me parece que la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, que es la representación máxima de la interculturalidad, de la pluralidad de nuestro país, debe tener la competencia de designar a las autoridades. Pero esto está en debate, debemos consultárselo al soberano, al pueblo ecuatoriano, a nuestros mandantes. Por eso nunca consultar al soberano será negativo, pero hay que saber qué consultar. En este caso tenemos que garantizar que los conceptos positivos y nobles que están establecidos en participación ciudadana y control social se mantengan, se sostengan, se precautelen, pero que garanticemos también que la designación de las autoridades no se vuelve un mecanismo grosero de reparto como ha pasado en el pasado. Hablando de otro tema, sobre el caso Falcón, se ha comprobado fehacientemente que la visita de la asambleísta Sofía Espín a la ex agente de la SENAÍN, Diana Falcón, a la cárcel y acompañada de una de las abogadas del expresidente Rafael Correa, nada tenía que ver con sus funciones de asambleísta, al margen de qué hizo o qué dijo en la visita. Se debe aplicarle el artículo 128 de la Constitución, que ordena que la inmunidad parlamentaria no protege una actividad no relacionada con las funciones de asambleísta. Precisamente, Alfredo, usted lo que ha explicado en este momento es nuestra competencia. Nosotros tenemos que investigar y debatir. En este caso se ha conformado una comisión tripartita. Hay 3 asambleístas que deberán emitir un informe. Tienen 10 días a partir del 12 de octubre para determinar si la asambleísta Espín estaba o no cumpliendo sus funciones para estar recubierta del fuero de corte del artículo 128. Mañana. O el viernes. Puede ser, ellos pueden emitirlo antes, pero tienen 10 días a partir del 12 de octubre. En todo caso, es solamente sentido común. ¿Estaba la asambleísta Espín ejerciendo alguna función de fiscalización al momento de tener esta visita a la PPL Falcón? ¿Estaba la asambleísta Espín ejerciendo algún tipo de legislación al momento de visitar a la PPL Falcón? Eso es lo que debe responderse. Por lo tanto, me parece que el artículo 128, que es muy claro y que habla justamente del fuero de corte y la inmunidad, no solamente el 128, sino el 127, que nos obliga a nosotros como asambleístas a responder ante el pueblo ecuatoriano, a tener sentido nacional. La responsabilidad política existe, así que no se puede simplemente quebrantar la ley sobre pretexto de gozar de inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, eso tiene que ser investigado y tiene que seguirse el debido proceso. La Asamblea está actuando. Tenemos que garantizar también que la independencia de funciones y la justicia actúa también por su cuenta. Ellos tendrán que hacer su investigación porque es preocupante escuchar la versión de la PPL Falcón en donde habla de que fue prácticamente engañada para llegar a una reunión con 2 personas que no había solicitado ver, donde le hicieron propuestas por demás ilegales. Por lo tanto, eso tiene que ser investigado, eso es responsabilidad de la justicia. Nosotros como función legislativa tenemos que garantizar que se respeta el debido proceso y por eso se conformó, por eso votamos por la conformación de una comisión tripartita que va a investigar y que va obviamente a deliberar para presentar un informe. Daniel Mendoza, asambleísta por Panamá, coordinador de la bancada de Alianza País y Aliados. Gracias por acompañarnos. Gracias, en Contacto Directo.